Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Comencemos. Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un objeto que, parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero es totalmente real y tiene más de 2000 años. Fue recuperado del fondo del mar Egeo y la verdad desafía todo lo que creíamos saber sobre la tecnología del mundo antiguo. Estamos hablando del increíble mecanismo de Anticitera. Exacto. Piensen en esto un momento. Unos buzos buscando esponjas marinas en 1900 cerca de una islita griega, Anticitera, a 45 metros de profundidad. Y encuentran, entre estatuas de bronce, de mármol, joyas, monedas, de un naufragio antiguo, encuentran un bulto de bronce. Corroído. Que a primera vista, no parecía gran cosa, ¿no? Ajá. Este hallazgo, que se fechó primero entre el 150 y el 100 a.C., aunque ojo, algunos estudios ahora dicen que podría ser incluso del 200 a.C., cambió la historia de la tecnología. Exactamente. Y lo fascinante es que ese bulto, como dices, resultó ser, después de décadas de estudio, lo que hoy consideramos la primera computadora analógica conocida. Así, tal cual. ¿Una computadora analógica? Sí, un sistema súper complejo de engranajes diseñado para predecir y con una precisión asombrosa para la época, fenómenos astronómicos. Hablamos de las posiciones del Sol y la Luna, los eclipses solares, los lunares e incluso las fechas de los importantes Juegos Panhelénicos, como los Juegos Olímpicos, imagínate. ¡Wow! Una complejidad mecánica que, hasta que se descubrió y se pudo analizar bien, muchos creían simplemente imposible para esa época. Claro, para desentrañar este misterio tecnológico nos vamos a basar en décadas de investigación. O sea, desde los primerísimos análisis con rayos X hasta las tomografías computarizadas más recientes que se le han hecho a los fragmentos. Y también, claro, el desciframiento de esas inscripciones que tiene grabadas que son súper intrincadas. Ajá, que son clave. Nuestra misión hoy es entender qué es exactamente este artefacto, cómo funcionaba ese mecanismo tan asombroso y sobre todo qué nos revela sobre la ciencia, sobre la ingeniería de la Grecia helenística. Así que prepárense, porque esto de verdad redefine lo que entendemos por tecnología antigua. Definitivamente. Empecemos por el principio, porque esa historia del descubrimiento es casi tan fascinante como el mecanismo en sí. Como decíamos, 1900, buzos de esponjas, sacan un montón de tesoros del naufragio y entre ellos esta pieza de bronce. Pero lo increíble es que una vez que llegó al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, nadie le prestó mucha atención. Estuvo ahí 2 años. Era una masa informe, ¿sabes? Cubierta de corrosión marina. Podría haber pasado por una roca más, perfectamente. Increíble. Y no fue hasta 1902 que un arqueólogo, Valerios Stais, mientras estaba catalogando los hallazgos, notó algo raro, algo peculiar. Vio un engranaje de bronce incrustado en la masa. Fue él el primero en sugerir que quizás podría tratarse de algún tipo de reloj astronómico. Imaginen la reacción en 1902, la idea de un mecanismo de engranajes tan complejo, tan antiguo, sonaba descabellada. Claro. Fue recibida con muchísimo escepticismo, obviamente, y la pieza quedó ahí un poco olvidada como una curiosidad que nadie podía explicar bien durante casi medio siglo. Así es. El interés serio no resurgió hasta los años 50, más o menos, gracias al trabajo pionero de Derek de Solla Price. Él era un físico e historiador de la ciencia británico. Él fue quien realmente empezó a sospechar la verdadera complejidad que escondía el artefacto. Ajá. Y ya en los años 70, trabajando con un físico nuclear griego, Charalampos Karakallos, aplicaron por primera vez técnicas que no eran invasivas, radiografías con rayos X y rayos gamma a los 82 fragmentos que se habían recuperado hasta ese momento. Ahí fue cuando, el velo empezó a levantarse, ¿no? Esas imágenes revelaron una red súper intrincada de engranajes adentro, ocultos por toda la corrosión. Debió ser un momento de eureka impresionante, ver toda esa complejidad oculta salir a la luz por primera vez. Sin duda alguna. Y para añadir un poco más de contexto al hallazgo,
la exploración que hizo el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau en 1976 también fue importante. Aunque él no encontró más fragmentos importantes del mecanismo en sí, sí recuperó monedas del naufragio. Y esas monedas ayudaron a fechar el hundimiento del barco, situándolo entre el 76 y el 67 a.C. O sea que eso nos da una fecha después de la cual el mecanismo no pudo haberse hundido. Exacto. Es un terminus ante quem para el naufragio, no necesariamente para la fabricación del mecanismo, que como dijiste podría ser bastante más antiguo. Claro. Entonces, describamos un poco lo que sobrevive de esta maravilla. ¿Qué tenemos físicamente hoy? Bueno, lo que tenemos son 82 fragmentos de bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño, y es muy resistente a la corrosión, lo cual fue una suerte, la verdad. Sí. Originalmente, todo este mecanismo estaba dentro de una caja de madera, que lógicamente no sobrevivió en el mar. Pero se estima que sus dimensiones eran de unos 34 centímetros de alto, 18 de ancho y unos 9 de profundidad. Para que nos hagamos una idea, piensa en el tamaño de una caja de zapatos grande o un diccionario de los gordos. Y dentro de esa caja, un universo en miniatura, literalmente. Exacto. De esos 82 fragmentos, hay 7 que son especialmente reveladores, digamos. Son los que conservan la mayor parte de los engranajes y sobre todo las inscripciones cruciales. El fragmento más grande, que se conoce como fragmento A, es impresionante. Muestra el engranaje principal, que mide unos 14 centímetros de diámetro y que originalmente tenía 223 dientes. ¿223 dientes? Sí, y ese número no es casual, para nada. Está relacionado con el ciclo de Saros, que sirve para predecir eclipses, como veremos luego. En este y en otros fragmentos importantes, como el B, C, F, G, pues podemos ver engranajes más pequeños, partes de las esferas traseras, muchas inscripciones. Esas inscripciones son clave también, ¿verdad? Son como el manual de instrucciones del aparato, por decirlo así. Precisamente. Hay miles de caracteres griegos grabados. Están en las superficies de adelante y de atrás e incluso en partes del interior. Describen los ciclos astronómicos que el mecanismo modelaba, los nombres de los meses, los signos del zodiaco. Incluso dan detalles sobre planetas y estrellas. Son fundamentales para entender cómo funcionaba y para qué servía. Hablemos de eso, del funcionamiento. Se cree que había una manivela en un costado, ¿no? Que hoy está perdida. Si girabas esa manivela, ¿qué pasaba? Pues al girar esa manivela, se ponía en marcha todo un tren de engranajes. Se han identificado al menos 30 engranajes de bronce interconectados con una precisión, asombrosa para la época. La cara frontal del mecanismo era como la interfaz principal, digamos. Tenía como mínimo un indicador para la posición del Sol en el zodiaco, que básicamente te daba la fecha del año, y otro para la posición de la Luna. Y estos indicadores se movían sobre 2 anillos concéntricos. El de afuera marcaba los 365 días del calendario egipcio, que, ojo, era el calendario civil estándar en el mundo helenístico, aunque los nombres de los meses como Thoth, Faufi, estaban escritos en griego. Ajá. El anillo interior mostraba los signos del zodíaco griego. Críos para Aries, Tauros para Tauro y así. Y aquí hay un detalle genial. Parece que el anillo exterior se podía mover un poquito cada 4 años. ¿Para qué? Para ajustarse al año bisiesto. Era como una corrección manual para ese cuarto de día extra que tiene el año solar. Exacto. Pero la verdadera genialidad mecánica, en mi opinión, está en cómo se movía el indicador de la Luna. No avanzaba a una velocidad constante. Claro, porque la Luna no se mueve así en el cielo. Justo. Debido a su órbita elíptica, su velocidad aparente varía. Y para simular esta variación, el mecanismo usaba un sistema increíblemente ingenioso de engranajes epicíclicos. Eran 2 engranajes, llamados K1 y K2, uno montado como excéntricamente sobre el otro, y tenían un perno que se deslizaba en una ranura. Espera. Engranajes epicíclicos. ¿Te refieres a algo parecido a lo que usan las transmisiones de los coches hoy en día? Conceptualmente, la idea de engranajes que orbitan otros engranajes es similar, sí. Lo que es verdaderamente impactante aquí es que este mecanismo de anticitera contiene la primera evidencia física que conocemos de este tipo de sistema diferencial tan complejo. Es tecnología que sinceramente no esperaríamos ver hasta muchísimos siglos después, ya en los relojes astronómicos europeos de la Edad Media. ¡Wow!
Esto nos dice que los antiguos griegos tenían un dominio de la mecánica fina mucho más avanzado de lo que se solía pensar. Es increíble. Y no solo mostraba la posición de la luna, sino también su fase, ¿verdad? Cierto, dentro del propio puntero que indicaba la luna, había una pequeña esfera, mitad pintada de blanco, mitad de negro. Y esta esferita giraba sobre sí misma sincronizada con el ciclo lunar para mostrar visualmente las fases: nueva, creciente, llena, menguante. Una maravilla de miniaturización y de integración mecánica. Si la cara frontal ya nos deja así, la posterior no se quedaba atrás, por lo que veo. En absoluto. La cara posterior estaba dominada por dos grandes diales, pero no eran circulares, sino en forma de espiral. Una solución súper inteligente para poder mostrar ciclos muy largos en un espacio relativamente pequeño. ¡Qué ingenioso! La espiral de arriba representaba el ciclo metónico. Este es un ciclo de 235 meses lunares, que equivale casi exactamente a 19 años solares. ¿Y por qué era importante? Pues porque permitía sincronizar los calendarios lunares, que se usaban para cosas como festivales religiosos, con el calendario solar anual. Las inscripciones que hay aquí usan nombres de meses del calendario de Corinto, o quizás de alguna de sus colonias, nombres como Foinicaios o Craneios. ¿Y la espiral de abajo qué mostraba? Esa representaba el ciclo de Saros. Ese es un periodo de 223 meses lunares, que son unos 18 años y 11 días más o menos. Después de ese tiempo, las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna se repiten de forma muy similar, y eso significa que los eclipses tienden a repetirse siguiendo ese ciclo. Así que este dial era básicamente un predictor de eclipses. Un predictor de eclipses. Sí, tenía marcados los meses en los que podía ocurrir un eclipse, y mediante pequeños símbolos o glifos, letras griegas como H, Eta para Helios, el Sol, o Sigma para Selene, la Luna, indicaba si el eclipse sería solar o lunar, e incluso daba la hora aproximada del día. ¡Qué bárbaro! Un predictor de eclipses de bolsillo del siglo II a.C. Pero mencionaste que había más diales atrás, además de las espirales. Sí, había dos diales subsidiarios, más pequeñitos. Uno se llamaba dial de Exeligmos y servía para una corrección todavía más fina del ciclo de Saros. Verás, como el ciclo de Saros dura unos 18 años, 11 días y 8 horas, cada 3 ciclos de Saros, o sea, cada 54 años, se acumula un día completo de desfase. 3 por 8 horas igual a 24 horas. Este dial ajustaba la hora predicha del eclipse para tener en cuenta esas 8 horas adicionales. Era hilar muy fino. Increíble precisión. Y el otro dial pequeño, dijiste que era fascinante por su conexión cultural. Exacto. El dial de los Juegos. Indicaba cuándo eran los Juegos Olímpicos. Justamente. Indicaba el año dentro del ciclo de 4 años, lo que llamamos la Olimpiada, y también cuáles de los grandes Juegos panhelénicos tocaban ese año. Los olímpicos, claro, en Olimpia, los píticos, en Delfos, los ísmicos, cerca de Corinto, y los némeos, en Nemea. E incluso parece que mencionaba juegos un poco menores, como los Naya, en Dodona, y quizás los Jaleia, en Rodas. Es un detalle que conecta esta máquina astronómica tan compleja directamente con la vida social y religiosa del mundo griego de la época. Todo esto nos lleva a preguntar, claro, ¿cuándo se fabricó exactamente? ¿Y dónde? Mencionaste algunas fechas tentativas antes, pero parece que todavía hay debate, ¿no? Hay debate, sí. La paleografía, que es el estudio del estilo de las letras griegas en las inscripciones, apunta mayoritariamente a un periodo entre el 150 y el 100 a.C. Derek de Solja Price, basándose en su reconstrucción de los engranajes y las posiciones astronómicas que él creía que representaban, propuso una fecha más específica alrededor del 87 a.C. Sin embargo, análisis más recientes como los de Karman y Evans en 2014, que examinaron cómo el mecanismo podría haber modelado ciclos astronómicos que ya conocían los babilonios, sugieren una fecha de inicio para las predicciones del mecanismo tan temprana como el 205 a.C. Y eso implicaría una fecha de construcción quizá alrededor del 200 a.C., o sea, un poco antes. ¿Y el lugar de origen? ¿Tenemos alguna pista sobre dónde se pudo haber construido? Bueno, las inscripciones están en griego koiné, que era la forma común del griego en ese periodo. Pero tienen algunos rasgos dialectales, pequeños detalles lingüísticos, que los expertos asocian con Corinto o con sus colonias, que estaban en el noroeste de Grecia o en Sicilia.
Y la colonia más famosa de Corinto en Sicilia fue Siracusa. Siracusa, la ciudad de Arquímedes, el gran matemático, el ingeniero. Podría estar relacionado con él o con su escuela. Él vivió en el siglo III a.C., lo que encajaría con esas dataciones más tempranas que mencionas. Es una hipótesis muy atractiva, la verdad, y plausible. Arquímedes era famoso por construir ingenios mecánicos, incluyendo esferas que modelaban los cielos. Pero hay otras teorías también. Algunos apuntan a Pérgama, otro gran centro cultural y científico, con una biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría. Entiendo. Y esta es quizá la candidata más fuerte hoy en día, la isla de Rodas. ¿Por qué Rodas? ¿Qué tenía de especial? Rodas era un centro líder en astronomía y mecánica en los siglos II y I a.C. Allí trabajó Hiparco, que está considerado uno de los mayores astrónomos de la antigüedad, activo más o menos entre el 140 y el 120 a.C. Y da la casualidad que las teorías de Hiparco sobre el movimiento de la Luna, particularmente sobre su irregularidad, parecen estar incorporadas en el diseño del mecanismo. Es una conexión fuerte. Interesante. También vivió allí Posidonio, que vivió entre el 135 y el 51 a.C. Era un filósofo estoico, sí, pero también un gran erudito interesado en geografía, astronomía, mecánica, y sabemos por fuentes escritas que él también construyó aparatos similares. Además, un detalle importante, mucha de la cerámica que se encontró en el naufragio junto al mecanismo es de estilo rodio, lo que refuerza esa conexión con Rodas. Claro. Un estudio de 2017 incluso propuso que quizás el mecanismo se fabricó en Rodas, pero para un cliente específico en Epiro, que está en el noroeste de Grecia. Esto plantea una pregunta que me parece fundamental. ¿Fue el mecanismo de Anticitera una creación única, un golpe de genialidad aislado en la historia? Pues fíjate, la evidencia literaria sugiere que no, y esto es casi tan asombroso como el propio artefacto. El famoso escritor y político romano Cicerón, que escribía en el siglo I a.C., describe en su obra sobre la República, de República, dos máquinas que fueron construidas por Arquímedes en el siglo III a.C., mucho antes. ¿Dos máquinas? Sí, una, dice Cicerón, mostraba la esfera celeste, las estrellas fijas, y la otra predecía los movimientos del Sol, de la Luna y de los 5 planetas conocidos entonces. Cuenta Cicerón que el general romano Marcelo se llevó esta última máquina a Roma como botín después de conquistar Siracusa en el 212 a.C. ¡Increíble! ¿Y menciona Cicerón cómo funcionaban o algo así? Relata que un amigo suyo, Cayo Sulpicio Galo, que era cónsul y además estaba interesado en la astronomía, las examinó y explicó cómo funcionaban, alrededor del 150 a.C. Y se maravillaba de cómo el ingenio de un hombre había sido capaz de recrear los movimientos de los cielos en una sola máquina. Y Cicerón también menciona que su amigo Posidonio, el de Rodas que comentamos antes, había construido recientemente una máquina similar que también mostraba los movimientos planetarios. Entonces, estos testimonios sugieren que había, una tradición de construir estas calculadoras astronómicas mecánicas tan complejas en el mundo helenístico. No era una pieza única y aislada. Exacto. Sugiere que existía una tradición de ingeniería de precisión que alcanzó un nivel altísimo. Lo que es desconcertante es qué pasó después. Parece que esta tecnología, o al menos su nivel más sofisticado, como que se perdió o se interrumpió drásticamente en el mundo romano posterior y, desde luego, en la Alta Edad Media en Europa. Es que es un salto enorme en el tiempo. No volvamos a ver mecanismos de una complejidad que se le pueda comparar hasta los grandes relojes astronómicos de las catedrales europeas, ya en el siglo XIV. Estamos hablando de una brecha de casi 1600 años. Es como si una rama entera del conocimiento tecnológico simplemente se hubiera marchitado. Aunque quizás no desapareció del todo. Hay indicios de que parte de este conocimiento pudo haberse transmitido, quizás de forma fragmentaria, a través del Imperio Bizantino. Y de manera crucial, parece que llegó al mundo islámico medieval. Conocemos restos de calendarios mecánicos bizantinos, más simples, eso sí, de los siglos V y VI. Ajá. Y luego, durante el florecimiento científico del Islam, encontramos textos fascinantes como el Libro de los Mecanismos Ingeniosos de los hermanos Banu Musa, en el siglo IX, que describe autómatas y mecanismos complejos, o los trabajos del gran erudito Al-Biruni en el siglo X, que describió astrolabios mecánicos y otros instrumentos.
Es plausible que esta línea de conocimiento, que se mantuvo y se desarrolló en el mundo islámico, influyera indirectamente en el posterior renacimiento de la mecánica compleja en Europa. Una pregunta que, por lo que veo, sigue generando debate es si el mecanismo original mostraba los planetas. Mencionaste que las fuentes literarias, como Cicerón, sí hablan de máquinas que lo hacían. Pero, ¿qué dice la evidencia física de los fragmentos de Anticitera? Es una excelente pregunta. Los fragmentos que se han recuperado no contienen engranajes que podamos identificar sin lugar a dudas como parte de un sistema planetario. No está esa pieza clave que diga «esto es para Marte». Sin embargo, las reconstrucciones modernas sugieren que sí había espacio físico dentro de la caja original para alojar un mecanismo planetario adicional. Era posible. Michael Wright, que fue curador del Museo de Ciencia de Londres y es uno de los expertos que más ha trabajado en reconstrucciones físicas, construyó un modelo funcional que sí incluía los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y lo hizo usando sistemas muy ingeniosos de engranajes epicíclicos. Y las investigaciones más recientes con tomografía computarizada y todo eso, ¿qué sugieren al respecto? El equipo liderado por Tony Freeth y Alexander Jones, basándose en análisis de altísima resolución de los fragmentos y, muy importante, de las inscripciones internas que apenas se podían leer antes, propuso en 2012 y luego refinó en 2021 un modelo computacional muy detallado. ¿Y qué dice ese modelo? Su modelo postula que sí, que el mecanismo original mostraba los planetas, y que lo hacía utilizando mecanismos epicíclicos y de tipo perno-ranura, similares a los que usaba para la Luna y también para el Sol, para modelar su velocidad variable aparente, lo que se llama la anomalía solar. Argumentan que este modelo es hoy por hoy el único que parece encajar con toda la evidencia física disponible y con las inscripciones descifradas, que sí parecen referirse a ciclos planetarios específicos. Suena increíblemente complejo. Si aceptamos estos modelos de reconstrucción, que incluyen los planetas, ¿qué tan preciso era realmente el mecanismo? ¿Podía predecir el futuro astronómico con exactitud? Aquí es donde vemos tanto el brillo como las limitaciones del aparato. Era una maravilla de diseño conceptual y mecánico, sin duda, pero su precisión final estaba limitada por 2 factores principales. El primero, la propia teoría astronómica griega de la época. Aunque era muy avanzada para su tiempo, todavía se basaba en modelos geocéntricos, con la Tierra en el centro, y usaba sistemas de círculos y epiciclos para explicar los movimientos. No conocían las órbitas elípticas que describiría Kepler muchísimo después. Claro. Esto inevitablemente introducía errores inherentes en las predicciones, especialmente para planetas como Marte, cuya órbita es más excéntrica. Según el modelo de Freeth, la posición de Marte predicha por el mecanismo podía desviarse hasta 38 grados del haz real en algunos puntos de su órbita. Es un error considerable. Entiendo, o sea, la teoría subyacente tenía sus límites. Y mencionaste un segundo factor. Sí, la ejecución práctica. Estamos hablando de engranajes de bronce, portados y limados a mano hace más de 2000 años. Por muy hábiles que fueran los artesanos que lo hicieron, que sin duda lo eran, inevitablemente habría pequeñísimas imperfecciones, irregularidades en los dientes de los engranajes y sobre todo cierta holgura, cierto juego entre las piezas al encajar. Esto limitaría la precisión final del cálculo, especialmente para esas correcciones más sutiles que el mecanismo intentaba implementar, como las de la velocidad variable de la Luna o del Sol. Podríamos decir que era un diseño conceptualmente brillante, pero que probablemente llevaba al límite absoluto la capacidad de fabricación metalúrgica de su tiempo. Entonces, ya para ir resumiendo esta exploración fascinante, ¿qué es lo que realmente representa el mecanismo de Antiquitera? ¿Qué significa? Representa nada menos que la existencia de una computadora mecánica, analógica, funcional hace más de 2000 milenios. Un dispositivo capaz de modelar ciclos astronómicos complejísimos usando un sistema sofisticado de engranajes, capaz de predecir eclipses con un éxito notable para su época y de conectar el cosmos, el cielo, con la vida cotidiana a través de calendarios y la programación de eventos tan importantes como los juegos. Es una ventana tangible, real y absolutamente asombrosa a la sofisticación científica y a la habilidad ingenieril que alcanzó el mundo helenístico. Mucho mayor de lo que nos imaginábamos hasta no hace tanto. Sí, lo impactante no es solo el objeto en sí, sino todo lo que implica sobre el conocimiento que existía en esa época. Y también, claro, esta idea un poco inquietante de que una tecnología tan avanzada
pudiera en gran medida perderse durante siglos y siglos. Nos recuerda que la historia del progreso, pues, no es una línea recta siempre ascendente, como a veces nos gusta pensar. Exacto. Nos obliga a reconsiderar esa narrativa tradicional del desarrollo tecnológico. Y nos deja con una pregunta casi inevitable. Si existió el mecanismo de Anticitera, que además sobrevivió por puro azar, por un naufragio, ¿cuántas otras maravillas tecnológicas de la antigüedad, quizá incluso más avanzadas o diferentes, se perdieron para siempre? Destruidas, recicladas, o que quizá todavía esperan ser descubiertas bajo tierra o en el fondo del océano. Es una idea que da vértigo, la verdad, y quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. Este artefacto es también un símbolo muy poderoso de la fragilidad del conocimiento humano. Encapsula una sabiduría compleja, avanzada, que estuvo a punto de borrarse por completo de la historia, y fue redescubierta casi por accidente. Nos hace preguntarnos cuán vulnerables son nuestros propios conocimientos y nuestros logros tecnológicos actuales a las vicisitudes del tiempo y de la historia. Sin duda es algo en qué pensar. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.